En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy quisiera compartirles un poco de mi experiencia en la conversión a la Santa Iglesia Ortodoxa. Para esto tendría que empezar diciendo que yo nací en el seno de una familia eminentemente católica romana. Mi mamá era particularmente devota de la Iglesia romana e inclusive ya siendo grande, bastante mayor, llegó a ser lo que ella decía ministro de la comunión. Ella decía ministro de la Eucaristía, porque al principio así decían. Después ya se corrigió. En ese seno nací. Mamá era de misa todos los domingos. Todavía me tocó de niño ir a la famosa misa en latín y aprenderme varias palabras ahí, ¿verdad?, en latín. Muy defensora de todo lo que fuera la Iglesia romana. Recuerdo que en aquel entonces, inclusive ya siendo niño, me tocó entrar, porque mi mamá me metió los últimos años de la primaria y toda la secundaria a un colegio de religiosos salesianos, que también tuvo un impacto muy importante en mi vida. Yo recuerdo que a los 12 años, seguramente cuando todavía estaba quizá en la primaria, quizá saliendo de primaria o al principio de la secundaria, recuerdo que mi mamá me llevó inclusive al seminario obviamente de estos religiosos, y recuerdo mucho un diálogo que yo tuve interno, lo tengo muy presente. Yo recuerdo que veía aquel lugar tan bonito, que es un lugar muy bonito, en la Ciudad de México, y yo decía en mi interior a Dios: Señor, a mí me gustan mucho las mujeres, yo no voy a poder aguantar estar aquí. Después de esto comencé a vivir mi vida, me hice una persona bastante egoísta, una persona bastante alejada de Dios, con todo que mi mamá oraba mucho siempre por todos. Yo soy el último de 8 hermanos, 4 hermanas, 4 hermanos varones, 4 mujeres, 4 varones. Mi mamá constantemente oraba por todos nosotros y le daba mucha pena la forma en que yo iba viviendo mi vida alejado de Dios. Finalmente, después de muchas peripecias, de muchas circunstancias en mi vida, llegué a la ciudad de Tijuana, en donde conocí a una mujer que es maravillosa, es Josefina, mi esposa, con la cual me casé. Antes de casarme, ya desde muy chico, yo había tenido la intención de hacer negocios. Y antes de casarme ya había empezado mis negocios. En este caso, lo que era el negocio más importante era una fábrica de bloques de concreto. Y llegó a ser una de las más importantes en la parte de Tijuana y en el noroeste de México. Nuestra empresa que ya no tengo. Teniendo todavía la empresa, recuerdo que muchas veces me sentía muy solo, me sentía muy triste. Y no era por falta de una esposa, como ya dije, maravillosa, de un par de hijas que Dios me concedió, que también son excelentes hijas. No era por falta de eso, ni tampoco por falta de dinero, que a veces se dice que el dinero no es la vida, pero da felicidad y compra muchas cosas. No, me sentía muy triste constantemente triste, constantemente solo, con un vacío interior. Después de eso, en el año 1998, estando afortunadamente fuera de mi negocio, intentaron secuestrarme, fueron ahí a querer secuestrarme, que no sabían realmente quién era yo, simplemente se les hacía que el negocio estaba grande o alguna cosa y quisieron sacar al dueño. Gracias a Dios ese sábado yo no estaba ahí, pero eso me movió muchísimo el tapete, hizo que quedara descontrolado, y por esos días tardé 1 mes y medio para regresar. Y cuando regresé, asesorado por el abogado que entonces tenía, regresé con escoltas, armados y toda esta cuestión, y todo el horror de tener que vivir en esa situación, con miedo, con desesperación. Los negocios comenzaron a ir no tan bien. Mucha gente que tenía dentro de la misma fábrica de mis negocios comenzó a robarme abiertamente, porque yo no podía cuidar, no podía quedarme a trabajar ya las 8 horas,
Según esto tenía que entrar a veces a las 8, a veces a las 9, a veces a las 9:30. Teníamos que dar vueltas por un lado, por otro, no me podía quedar ya tarde. A veces tenía que salir a las 12, a veces a las 2, a veces a las 3 y me quedaba a las 3:30, ya era tardísimo. Cuando yo originalmente trabajaba fácilmente de 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. De pronto hacer eso, abandonar el negocio fue una cuestión muy fuerte. Llegó al punto en el que el negocio lo tuve que cerrar. Antes de quebrar completamente, lo cerré. Y cuando lo estaba cerrando y lo volví a echar a andar, porque lo cerré, me di cuenta de toda la corrupción que había interna. Decidí cerrar el negocio, pero antes de eso aprender todas las cosas que yo no sabía, porque era una fábrica grande. Me tuve que meter a aprender como operador de las diferentes maquinarias. Estamos hablando de una fábrica de bloc automática, que únicamente en ese tiempo utilizaba 5 personas y fabricábamos una cantidad de bloques alrededor de unos 700, 800 bloques por hora. Así que ya eran una cantidad de bloques de 6 por 8 por 16. De eso les podría dar una plática muy extensa del concreto, pero no se trata de esto. Finalmente logré aprender, cerré la fábrica, volví a empezar, automaticé todavía más la fábrica. Y en ese periodo estaba cuando, con el miedo y todo esto, cuando un buen amigo me invita a lo que llaman ellos un cursillo de cristiandad, que es un curso rápido, pequeño, de lo que es la cristiandad dentro de la Iglesia Católica Romana. Y ahí tengo mi primera experiencia con Dios, el sentir a Dios vivo junto a mí, porque me había hincado en el sagrario. Esa es una historia también muy bonita que no tengo tiempo de platicarla ahora, en otra ocasión lo comentaré. Pero en ese momento, cuando sentí lo que nunca había sentido, a Dios vivo, pensé, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero estar contigo. Inmediatamente, no es una cuestión, les puedo decir que no es una cuestión que uno siente a algo o a alguien y no sabe quién es. El alma inmediatamente sabe quién es. Nuestra alma inmediatamente sabe quién es. Es impresionante, es una experiencia impresionante. Sinceramente, yo nunca la había vivido. A veces lo comparo como cuando está uno a oscuras con alguien más en un cuarto pequeño, ¿va? Y aunque no veas al otro, escuchas la respiración, sientes su calor, etcétera, sientes la presencia de aquella persona. Pues así se siente. Quedé impactado y comencé a querer buscar a Dios. Comencé a acercarme a Dios. Y Dios poco a poco fue a acercarme. Lo primero que hice fue decidirme a quedarme en el movimiento Cursillos de Cristiandad. Lo siguiente que hice fue decidirme a ir a las misas todos los días. Y muchas veces comencé a ir a misa hasta 2 veces por día, ¿va? En los domingos, por ejemplo, iba bastantes veces. En ese mismo tiempo, mi esposa me convenció de entrar a un grupo de Juventud y Familia Misionera. Y comenzamos a misionar, a salir a visitar, pero particularmente en Semana Santa, como familia, otras familias, en esto donde estaban mis hijas en un colegio legionario. Dios me comenzó a jalar, a meter. En un momento dado, en esas asistencias constantes a la misa, en cierta ocasión, un sacerdote que estaba sustituyendo al padre donde estaba mi parroquia anteriormente, en ese tiempo, me llamó para que le ayudara con el copón de lo que los romanos llaman las hostias consagradas. Y también nuevamente fue una experiencia muy fuerte tomar el copón, yo siendo laico. Esas son cuestiones que ellos se permiten, de acuerdo a sus cánones y demás. Y poco a poco fui sintiendo el deseo de servir a los demás. Recuerdo mucho en una ocasión, porque yo llegaba, la fábrica entera la organicé de forma tal que estuviera alrededor de mi fe, de mi fidelidad a Dios. De mi fe, básicamente. Entonces, en aquel entonces era solamente una creencia, una idea de Dios. Todavía no llegaba a la fidelidad como ahora. En cierta ocasión, cierto día, el sacerdote que estaba en esa parroquia se enfermó y ya eran las 8:10, salió el sacristán a decirnos que el padre no iba a llegar. Y yo inmediatamente vi mi reloj, dije ya son las 8:10, ya no alcanzo a llegar a la siguiente parroquia, a San Miguel.
Y dije, pero llego a San Miguel a las 6 de la tarde, ¿va? Porque yo abría la fábrica, a partir de eso comencé a abrir la fábrica a las 9 y cerraba como a las 5 más o menos. Pues dije, cierro temprano y me voy a la misa, no me voy a quedar sin misa. Y en eso justamente pasaban dos personas mayores, dos viejitas, a quienes tengo mucho cariño, que ya pasaron a descansar, a reposar en Dios. Muy, muy preocupadas, diciendo una de ellas, pues ya nos llevó, ¿va? Ya no pudimos comulgar el día de hoy. Y sentí un dolor muy fuerte en el corazón, un dolor muy fuerte. Y sentí como si Dios me dijera, sí, tú estás muy contento, ¿no? Tú tienes manera, tienes tu carro, tienes todo, pero estas viejitas, ¿qué van a hacer? Y entonces pensé en mi corazón, bueno, yo también pudiera prepararme para ser un ministro y cuando llegue a faltar alguien, si llega a faltar alguna vez, como yo vengo todos los días, pues yo también pudiera distribuir la comunión para que no les pase esto a ellos. Y ahí comenzó Dios a jalarme. Entré, solicité entrar a ese curso de ministros extraordinarios de la comunión. Entré a él, comencé a servir. Ahí alguna persona, una de las maestras, nos dijo a todos al principio que si estudiábamos bastante podíamos llegar a ser diáconos. Así lo dijo tal cual, que simplemente era cuestión de que nosotros quisiéramos y estuviéramos estudiando y nos hacían diáconos. Y yo pensando en servir dije, estaría bien, ¿va? ¿Por qué no? Lo más que pueda servir. Conforme iba avanzando, primero me instituyeron exministro extraordinario, al siguiente año me instituyeron lector, eso ya es una institución, al siguiente año me debían de haber instituido acólito, pero hubo un cambio de director de la escuela interna, se me pidió que me quedara un año más, entré a una escuela de teología laical, dirigida por un sacerdote, en donde de las primeras cosas que me entero, hay allí un pobrecito maestro muy enamorado de San Pablo, que nos dice, si Cristo no hubiera nacido, Pablo hubiera hecho lo que Cristo. Y a mí se me hacía como es una herejía. Yo ese día llegué con el sacerdote, que era el párroco nuevo, porque el otro padre había fallecido, y le dije, padre, ¿es cierto esto, esto y esto? Y dijo, no, ese está loco y no sé qué tanto, ¿cómo crees? A los pocos días hay otra maestra también, que nos dice que absolutamente todas las tesis de Lutero ya estaban aceptadas por el Papa. Y también para mí fue un shock, ¿verdad? Voy y le pregunto al padre y me dice, está loca esa mujer, ¿cómo crees? Al poco tiempo viene otra maestra más, que dice que a ella le consta dónde están enterrados los huesos de la Virgen. Y también le vuelvo a decir al padre, y el padre me dice, bueno, ¿dónde estás yendo? ¿Dónde te dicen todas estas herejías? Y pues ya le dije dónde estaba. Y yo no quería ir ahí, pero había ido porque me pidieron en la escuela de ministerios laicales que fuera a ese lugar. Y entonces el padre por primera vez se me queda viendo y me dice, ¿por qué no te vas a estudiar al seminario romano? Mientras yo iba desarrollando este trabajo de ministerio, una de mis hijas, les recuerdo que estaban en la escuela de los legionarios, una de mis hijas, la más pequeña, me dice, papá, no habría manera de que fueras a darnos la comunión. Resulta ser que uno de los maestros, el único maestro que era ministro, pues ya se cambió de escuela y no hay quien nos dé la comunión y yo quiero. Y otra vez me volvió a dar un dolor fuerte en el corazón. Tenía un año la maestra encargada de esa escuela invitándome que fuera algún día y comencé a ir. Curiosamente comencé a ir 2 veces por semana por mi hija, pero tampoco yo quería dejar de ir a las misas. En una de esas se comenzaban a meter las mujeres y un día que llego a mi casa, está mi mujer enojadísima y me dice, si algún día te vas al seminario, yo me divorcio ese día. Pero estaba furiosa conmigo. Dije, pues si yo nunca he querido irme al seminario, nunca, ni siquiera me había dicho el padre para entonces. Yo nunca, ¿qué voy a quedar allí? O sea, ¿qué voy al seminario? Pues si yo soy casado, tengo negocio, tengo estas cosas, como que ¿para qué me voy a ir al seminario? Fue la primera vez. Cuando me dice el sacerdote, se me había olvidado esto de mi mujer. Cuando el padre Eduardo me dice, ¿por qué no te vas a estudiar al seminario? Yo pensé, este está loco, este hombre, ¿cómo que no se da cuenta que soy casado? Yo, ¿para qué voy al seminario? Ni me van a dar permiso de ir al seminario. Y eso es para los curas. Como al mes y medio, aquel que era el director espiritual,
padre Agustín, que en paz descanse. Dios le perdone todos sus pecados, igual que el padre Eduardo. También me dice, se me queda viendo muy tranquilamente y me dice, oye, ¿por qué no te vas a estudiar al seminario? Y antes de que yo pudiera contestar nada, me dice, ve si puedes hacerlo. Y fue como un balde de agua fría, porque entonces me acordé del padre Eduardo, que me había dicho lo mismo hacía mes y medio, y dije, no es el padre el que me está pidiendo, eres tú, Señor. Y fue un momento de verdaderamente difícil. Fueron como un mes o 2 meses en que yo no quería hacer eso de ninguna forma. Pero ya era evidente que era Dios el que estaba pidiendo. Entonces, en mi interior, en ese diálogo que poco a poco voy haciendo con Dios, le digo, mira, yo voy a hacer lo que tú quieres. Revisé si podía hacerlo porque no era fácil. Y efectivamente Dios había puesto las cosas de forma tal que yo podía cerrar mi fábrica y dedicarme a estudiar en el seminario un tiempo. Le dije, voy a empezar, nada más que el problema más fuerte tú lo vas a tener que resolver, Señor. Yo inmediatamente fui, le dije al párroco, le dije, oiga padre, fíjese que sí quiero ir a estudiar al seminario. Me dijo, encantado de la vida, te hago una carta, vete a ver al rector, vete a ver primero ¿cómo se llama? Al secretario de estudios. Me recibió, perfecto, la semana que entra me recibe el rector. El rector me ve, me pregunta, ¿por qué quieres entrar al seminario? Y dije, pues yo qué voy a saber, me están pidiendo, ¿va? Pero yo no podía responder eso. Dije, pues no sé, padre, simplemente quiero. Entonces se me queda viendo, eso era por enero, principios de enero. Me dice, mira, después de Pascua regresas y entonces ya veremos. Y la Pascua en ese año, no, después de Pentecostés o algo así. El chiste es que era más o menos casi por junio, cuando me pidió que regresara, 6 meses después. Y pasaron los meses, yo dije, pues ya hice lo que tenía que hacer. Pasaron los meses, cuando me dijo se llegó la fecha, fui otra vez. En cuanto me vio, el padre Eduardo, otro Eduardo, el del rector, me dice, ya estás aceptado. Entramos como en 2 semanas, algo así me dijo. Y entonces me faltaba el problema más grande. Entonces agarro, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un trago, ¿te parece bien? Un viernes en la tarde, te invito a un trago, un vodka, bien a gusto, lo tomamos. Y cuando se lo estaba tomando muy tranquila, le digo, me quiero ir al seminario. Eran las palabras que ella me había dicho antes. Y se me quedó, y la verdad yo cerré los ojos y dije, ahorita me va a dar una cachetada de aquellas, un bofetón. Pero no, abrí los ojos, no pasaba nada y estaba sonriendo, feliz de la vida, como que le acaba de decir, es la más hermosa. Y le pregunto, ¿me oíste? Y se me queda viendo y me dice, ¿tú quieres? Le contesto, sí. Y ella dice, si tú quieres está bien. Y comienzo un proceso de 6 años, que cada año y casi seguido le preguntaba a ella, ¿puedo seguir yendo al seminario? Y ella decía que sí. Ha sido un proceso de inicio muy difícil. Cuando recién entré al seminario, la gran mayoría de los maestros eran sacerdotes y me decían, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú estás casado? ¿Tú a qué le tiras? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué intención tienes? Hasta mi propio párroco me preguntó cuando ya había entrado, y bueno, ¿y qué intención tienes? Pues no sé, padre, no sé qué voy a poder hacer. Después, poco a poco, en la formación, fui entendiendo que podía hacerme diácono permanente, como le llaman ellos. Pero en la misma formación, gracias a Dios, comencé a entrar, a aprender no solamente el latín, sino el griego y el hebreo, y a comenzar a leer los escritos, y a darme cuenta de algo muy curioso. Hay cuando menos 3 trabajos míos que contradicen grandes santos. El primero que contradije fue a Tomás Aquino. El maestro, que era un sacerdote, se disgustó mucho cuando yo le dije que Tomás de Aquino estaba equivocado. Se disgustó mucho y me dijo, pues justifícalo, si no te va a poner un 0. Y se lo justifiqué, desde el latín, con las mismas la forma de hablar. No lo pudo evitar, me tuvo que poner 10. Después también corregí a otros más, ¿va? Y comencé a ver que muchas veces las recensiones que hacían autores de lo que supuestamente dice Tomás de Aquino, o lo que dice San Agustín, o lo que dice, etcétera, lo cambian. Y entonces comencé, por gracia de Dios, a leer directamente del latín y directamente del griego. Y comencé a profundizar. Cuando estaba terminando ya mi último año de 6, primero fueron 2 años de filosofía y luego 4 de la teología completa.
4 de teología completa, tuve la oportunidad o la necesidad de hacer la tesis. Y yo pensaba en hacer algo muy sencillo. Dije, ya tenía 2 libros publicados respecto a esto, uno con respecto a misiones, evangelización, otro con respecto a oración, y dije, voy a tomar el de evangelización, le voy a dar rigor académico, y con eso lo presento y me quito el problema. Y estaba muy tranquilo, pero en ese diálogo interno con Dios, nuevamente escuché esa voz del Señor que me dijo, qué bien, tú quieres eso, ¿y qué es lo que yo quiero? Cuando sentí eso, yo correspondí, Señor, tú eres el que me enviaste aquí. Dime tú para qué lo quieres. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y silencio. Un mes estuve en oración continua. Y después del mes vino precisamente y claramente la idea de que escribiera sobre el Espíritu Santo. Estamos hablando del último año de teología. Al escribir del Espíritu Santo, inmediatamente me vino la idea de otra vez, en lo cosa fácil, de tomar un par de libros que son del padre Congar, Yves Congar, tomar un par de libros, hacer una recensión, algo sencillo, darle algo de forma. Lo presenté, se lo presenté en aquel entonces al que fue mi director de tesis, Monseñor Cisneros, y él toma mi esquema, lo rehace y me dice, esta va a ser tu tesis. Cuando lo veo era completamente diferente. Entonces insistió y lo tuve que hacer como él me lo pidió. Está plasmado en mi tesis que se llama de Espíritu Santo, puso Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Tradición Apostólica y después mis comentarios. De forma tal que tenía yo que revisar estas partes para poder hacer un trabajo inédito, porque en Roma, en la parte occidental, no existía ese trabajo parecido. El trabajo único que había anteriormente era el de Padre Congar, y el Padre Congar había tomado una serie de citas de los trabajos y de muchos trabajos que hay en la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, retomar ese trabajo me dio la oportunidad de leer muchos santos ortodoxos hablando del Espíritu Santo, particularmente de San Simeón, el nuevo teólogo, quien tiene por ahí un relato hermosísimo que a mí realmente me movió el corazón de poder ver a Dios. Es lo que dice también San Atanasio, la teosis. Finalmente hice esa tesis, la cual también fue aprobada, saqué 10 en ella, pero en ese mismo proceso mi corazón se hizo completamente ortodoxo. Había ya, sin embargo, una dificultad para aceptar la pura ortodoxia y dejar la parte romana, donde había crecido desde niño. Ya desde niño había sido claromano. Tenía profundamente arraigada la idea romana. Y pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Tendría que decir también que en ese periodo, y posteriormente después cuando me ordenaron diácono, pero durante ese periodo, desde el principio, desde cuando ya estaba en el seminario, tuve una serie de experiencias tremendas, ad intra diríamos, ¿verdad? Hacia adentro de la iglesia, conociendo sacerdotes homosexuales, sacerdotes pedófilos, sacerdotes adúlteros, ¿verdad? Con mujer, con hijos, y una serie de antitestimonios que realmente me hacían cuestionarme. Me acuerdo mucho que cuando entré finalmente a la teología, el primer año de teología, yo ya tenía estas visiones, estas vivencias. Me acuerdo mucho que el rector en un retiro nos dijo, se visualizan ustedes como curas, se visualizan ustedes en el servicio. Y yo me acuerdo que esa vez fui a platicar igual otra vez con el Señor y le decía, ¿por qué me invitas a esto? ¿Por qué estás tan feo, no? Recuerdo las palabras que se me venían, tú también quieres dejarme. Yo en aquel entonces pensaba que tenía que soportar esas cosas, que tenía que quedarme callado como me decían. Sin embargo, yo constantemente denunciaba. En este mismo periodo, durante todo el periodo prácticamente de la teología, los 4 años, desde el principio uno de los maestros, un sacerdote, nos habló de la Iglesia Ortodoxa. Y nos dijo claramente que la Iglesia Ortodoxa tiene sacramentos válidos, que la Iglesia Ortodoxa
nosotros podíamos como romanos acercarnos a tomar esas cosas y a conocerlos. Entonces, en el primer viaje que tuve oportunidad de ir a Ciudad de México, fui a la Catedral de San Jorge y me metí un domingo y me dieron la comunión. Viví la experiencia de la liturgia, que es preciosa, la de San Juan Crisóstomo. Al año siguiente volví a ir y después de la segunda vez comencé a sentir una necesidad enorme, cuando estamos hablando del segundo año de teología, una necesidad enorme de seguir viviendo esto. Y comencé primero a ir cada 3 meses, iba a la Catedral de San Pedro, que es de los orientales que están en comunión. Está aquí en el cajón, cerca de aquí. Así pasé casi un año, pero después comencé a sentir todavía más necesidad y entonces comencé a buscar una iglesia ortodoxa y finalmente llegué, después de visitar algunas, llegué a San Nicolás de Mira, en San Diego, en donde se dio propiamente mi conversión interna, en donde pude otra vez sentir esa presencia de Dios, sentir la presencia de la Santísima Virgen, porque esta imagen es una imagen muy querida del Padre Alexander, de ahí de San Nicolás, que me permitió sacar una fotografía. La experiencia de Dios con los sentidos, los olores, la visión, los oídos, la piel, la mente, el corazón, eso es lo que nos va convirtiendo. Sin embargo, a mí me costaba muchísimo trabajo poder dar el paso. Yo ya no quería ordenarme diácono cuando terminé. Fui el mejor de mi generación en cuanto a los estudios. Y solamente por obediencia a mi director espiritual, en aquel entonces que también era romano y sigue siendo romano, ya no es mi director, solamente por obediencia acepté que me ordenaran. Pero mi corazón ya era ortodoxo. Seguí caminando en la ortodoxia y buscando, y gracias a Dios con mis amigos en México, los padres, ellos con mucha paciencia, con mucha tolerancia me fueron acompañando y me cuestionaban. Y yo en aquel entonces estaba seguro, por ejemplo, de las cosas que enseñaba la Iglesia romana. Fue un shock verdaderamente cuando comenzaba a leer a los santos padres en el griego original y veía que no era cierto lo que decía la Iglesia romana. Era una cosa dolorosa. Finalmente, esos mismos padres me dijeron, mira, para que nos quitemos de problemas, checa tu credo, el credo romano. Entonces me puse a buscar y no había en ningún documento, ninguna manera de poder checar el credo original, ni siquiera en el Vaticano, en Roma. Claro, seguramente están las publicaciones allá, pero no son públicas, no están a la mano, ni siquiera de los clérigos, porque en aquel entonces yo era clérigo. A través de un amigo logré investigar cuándo fue la última publicación de la colección de concilios por el padre Johannes Mansit, en Italia ciertamente, en griego y en latín, únicamente. De forma tal que si no conoces el griego y el latín suficiente para leerlo bien, pues no te quedas en lo mismo. Grande va a ser, hay un video por ahí en el mismo canal, el verdadero credo. Fue un momento de shock tremendo darme cuenta de la mentira que afirmaban constantemente y que siguen afirmando los de Roma, diciendo que es el credo original. Cuando vi que el credo original que ellos firmaron, ese credo ortodoxo, se me quitaron las dudas. Llegué a la conclusión plena, mentalmente, no solamente ya la certidumbre espiritual y de conciencia, sino también intelectual de decir, estos están mintiendo, estos cambiaron las cosas. Es un gran dolor, porque cambiarme de la iglesia romana a la iglesia ortodoxa significó un dolor tremendo. Significó una serie de sacrificios fuertísimos. Significó de entrada que aquel que era mi obispo cuando era romano, pues prácticamente me odiara. Dijera que estaba excomulgado, que me iba a condenar. Les comenzó a decir a todos los padres que dijeran que yo era un protestante, siendo que simplemente me hice ortodoxo. Probablemente el señor arzobispo Francisco piense que esto de la ortodoxia pues no la conozca y por eso dice las cosas que dice. Probablemente sea más el enojo
No lo sé. El caso es que sí ha habido un sufrimiento muy grande, no solo para mí, sino también para mi familia. Porque gracias a Dios mi esposa ahora también es ortodoxa. Y vamos poco a poco reconociendo la verdad. Yo le pido a Dios que esta experiencia mía te sirva a ti también para cuestionar la verdad. A Dios le podemos cuestionar y no se va a enfadar. A Dios le podemos pedir pruebas y no se va a enfadar porque lo que quiere es salvarnos. No es ideología lo que nos salva, sino fidelidad. Y si nosotros comenzamos, si hiciéramos un trato tú y yo, ¿eh? Hiciéramos un trato, pero después resulta que yo lo comienzo a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar, podría decir todavía que sigo siendo fiel, ¿verdad que no? Una mujer que prometió, o un hombre que prometió casarse con otro, ¿va? Con su esposo, que de pronto se va a acostar con una, con otro, con el otro y que demás, puede decir que sigue siendo fiel, ¿verdad que no? No. Y aunque la persona diga, es que yo sigo pensando en ti, es que yo te sigo amando, es que yo no sé qué, no eres fiel. Habría que leer al profeta Oseas para ver qué es lo que está pasando. Y los hermanos, atrévanse a mirar verdaderamente a Dios y que Cristo y la luz del Espíritu Santo les guíen hacia Él. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.